Bueno, vamos a abordar uno de los temas más controversiales, por decirlo de alguna manera, de la historia argentina. Como la mayoría ya sabrá, todos los 24 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del golpe militar de 1976, encabezado por el general del ejército Jorge Rafael Videla, que dio inicio a una serie de persecuciones y ejecuciones políticas en la que se terminó matando a miles de personas. Y este es uno de los puntos más controversiales cuando se habla de la dictadura militar acá en este país. ¿Cuál es el número exacto de personas asesinadas y desaparecidas? Históricamente, la cifra más popularmente aceptada es la de los 30.000 desaparecidos, cifra que ha sido muy cuestionada por diversos sectores, especialmente por apologistas de la dictadura. Seguramente muchas veces en Twitter, en YouTube o en otras redes sociales te habrás encontrado con el testimonio de un señor llamado Labraña, un ex montonero que afirma que él fue el que inventó la cifra de 30.000 por cuestiones meramente propagandísticas. Y, como se podrán imaginar, muchos apologistas de la dictadura utilizan su, entre comillas, confesión para, de esa manera, tratar de desacreditar cualquier reclamo de las organizaciones de derechos humanos. ¿Usted dijo que había 30.000 desaparecidos y era mentira? Sí, cuando las madres llegan a Europa, llegan con una lista de 3.700, yo nunca me acuerdo el número, o 4.700. Y en ese momento piden ayuda, y claro, los holandeses, que Ámsterdam es una ciudad judía, y tuvieron 6 millones de muertos en los campos de concentración, les parecía que era poco para hablar de genocidio, 3.000 y pico de muertos, y bueno, se ponía difícil el apoyo económico. Por lo tanto, se entró a discutir. Se discutía en los bares, se discutíamos en la colonia de argentinos, y se discutía si 7.000, 8.000, 10.000, 12.000, y simplemente dije, ponemos 30.000. ¿Usted dijo así, ponemos 30.000? Sí, así. ¿A quién le dijo eso? Ahí, a los compañeros, a distintos compañeros. Entonces, bueno, pongamos 30.000, uno decía al otro, discutían, qué sé yo, y después, los grupos que iban a aportar el dinero, les pareció razonable. Nosotros argumentábamos de que... ¿De dónde sacó el número de 30.000? ¿Lo inventó usted? Claro, porque nosotros... Por cierto, cada vez que alguien le pregunta a Labraña cuál es el verdadero número de desaparecidos, él siempre contesta un número distinto. Algunas veces son 8.000, otras 12.000, parece que no tiene muy buena memoria de este tipo. Los desaparecidos son alrededor de 8.000 o 9.000. ¿Cómo sé que es verdad? Porque eso está y totalmente los 30.000 probado. también estaba. Deme los nombres. ¿Qué estás hablando de 30.000 desaparecidos cuando son 12.000 compañeros? Los desaparecidos son alrededor de 8.000 o 9.000. Pero, ¿qué hay de verdad en esto? ¿Realmente Labraña es el verdadero autor de la cifra de los 30.000 desaparecidos? La respuesta corta es no. Si nos fijamos en la evidencia disponible, nos damos cuenta que es imposible que Labraña sea el verdadero autor de la cifra. El número de 30.000 desaparecidos ya circulaba a finales de los 70, en varios círculos. Por ejemplo, ya en 1976, la ONG Amnistía Internacional ya denunciaba entre 3.000 y 30.000 casos de desapariciones forzadas, en su informe sobre la Argentina. Incluso tenemos testimonios de miembros del propio ejército, como del general Ramón Díaz Bazone, jefe del segundo cuerpo del ejército y ministro de Planeamiento de la Nación bajo el gobierno de Jorge Rafael Videla. En 1986 publicó un libro llamado Guerra Revolucionaria en la Argentina, en la que describía, como bien indica el nombre, la guerra contra los grupos armados en los años 70. Y en una de las páginas, él pone el número de subversivos abatidos como de 30.000. Y, por si fuera poco, testimonios de otros miembros de la organización Montoneros. Entonces no tenemos ninguna base sólida para afirmar que Labraña haya sido el verdadero autor de la cifra de los 30.000 desaparecidos. Ese número ya venía circulando desde hace varios años. Pero bueno, eso nos deja con la pregunta: ¿cuál es el verdadero número? ¿Cuál es la verdadera cifra de desaparecidos en la Argentina? Y para eso es necesario escarbar un poquito más profundo. Según un documento de inteligencia desclasificado en el año 2017, habría alrededor de 22.000 muertos y desaparecidos. Cito: se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. En próximos envíos seguiré ampliando las listas. Además, también tenemos documentos internos de la Embajada estadounidense en Argentina, que también eleva a 20.000 el número de víctimas. El documento cita a Ricardo Flauret, quien en ese momento era un general de brigada del ejército. En la entrevista que él le concede a la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires,
Él dijo, y cito textualmente: "Las 20.000 vidas tomadas en la batalla han sido necesarias para salvar el país". Pero más allá de las cifras que pueda aportar tal o cual, a mí me gustaría cerrar el video con una reflexión. No te voy a decir lo que tenés que pensar o si los desaparecidos son en realidad 30.000 o son menos o son más. Personalmente creo que todos estos testimonios contradictorios de funcionarios, militares o tipos como Labraña, cada uno aportando cifras distintas y versiones distintas, yo creo que lo hacen adrede para confundir a la población y que realmente la gente no sepa qué pensar. Porque esa es la cuestión también. La gente que dice que no fueron 30.000 los desaparecidos no le importa si fueron menos o más. Lo único que les interesa realmente es relativizar la cuestión de la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar y así poder aplicar la teoría del mal menor, en el contexto de la guerra contra la subversión y toda esa meña. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que en este país hubo gente que fue asesinada y torturada por el simple hecho de pensar distinto, y que a día de hoy muchos familiares siguen esperando un cuerpo para enterrar. Cuerpo que, lamentablemente, es probable que nunca encuentren. Cuando los llevaban a los lugares de tortura no era muy amigable porque lo iban golpeando, pateando. Ahí afuera había un tacho de 200 litros de agua, de esos tipos grandes, así de 200 litros. Estaba con agua y había un palo con tipo arco así. Y lo colgaban de ahí arriba y lo metían dentro del agua, haciéndole tipo submarino. Los colgaban ahí de los pies, cabeza abajo, los hacían arrodillar alrededor de la fosa, ¿sí? Y cada oficial, cada oficial disparaba al momento de que Bussi daba la orden. O sea, no es que daba la orden ya o algo así, sino al disparar Bussi primero, los demás oficiales hacían lo mismo. Y en ese tiempo me ha tocado estar 2 veces a 6-7 metros de la fosa porque teníamos que hacer un cordón de seguridad por las dudas que si alguno se escapaba o seguridad para ellos. La verdad que nunca entendía nada porque de la forma que llegaban a la fosa los detenidos era totalmente medio golpeados, mal alimentados, con las manos vendadas y los ojos tapados con venda y gasa, o sea, las gasas esas de venda con algodón se le tapaban los ojos y los llevaban manos atrás o adelante atadas con alambre o cadena, y ahí se ejecutaban a todos los detenidos.